este compromiso anual es la reserva que yo voy a hacer para poder ir consumiéndola con los devengos mensuales. Igual, si yo tengo que contratar un bien o un servicio, obtenido la responsabilidad que es el contrato de esa prestación que me van a dar, yo con el contrato comprometo el monto total del contrato para el año. Debo de comprometer el monto total del contrato para el año. Debo de reservar para garantizar de que se va a pagar el contrato. ¿Por qué no comprometerlo? ¿Acaso ustedes firman un contrato para no cumplirlo? Sí lo firman para cumplir. ¿Y cuándo se van cumpliendo? ¿Cuándo se van honrando? Con la entrega de los bienes o con la contraprestación del servicio, que son las entregas de bien y devengamos, y con la contraprestación del servicio devengamos en el mes hacia terminar el año. Ya vamos a hacer los ejercicios, hay varios ejercicios que hemos traído en pantalla. Igual, si va a ejecutar un proyecto, yo contrato el proyecto en enero, comprometo totalmente el proyecto en enero, devengo la parte del adelanto de mano de obras y voy valorizando y voy devengando las valorizaciones y lo consumo a fin de año, pero con un solo compromiso. Con un solo compromiso. Ya no comprometo parcialmente por cada valorización o por el adelanto. Entonces, este concepto de compromiso anual, sí, por favor, debemos de tenerlo clarísimo. Clarísimo debemos tener. Ya en la operatividad vamos a ir viendo que podemos hacer modificaciones internas, que la certificación puede ser anulada, si la tengo que cambiar, si puedo cambiar entre específica de meta, si puedo cambiar entre genérica si puedo incrementar mi PCA, ya Rodolfo lo decía, previa evaluación, si vamos a poder ampliar las PCA. No, nadie les ha dado ya un límite y ahí te quedaste, ahí mueres, nada, no es así. La herramienta se va a ir evaluando trimestralmente, pero pues ahorita va a decirme, ¿sabes qué? Ya estamos 15 de enero, increméntame mi PCA. Vemos su ejecución y hasta ahora no compromete ni un quinto. O sea, como si no has comprometido nada, ya me estás pidiendo más recursos para comprometer. Esas evaluaciones se van a efectuar trimestralmente. Entonces, bajo ese contexto, debemos de interiorizar, debemos de asumir de que a partir de la fecha, no PPTM, no calendario, certificación, compromisos anuales. Son las 4 cosas que debemos de tener claro a partir de la fecha. Y bajo el contexto del compromiso anual, pues ya la Dirección General de Presupuesto Público, desde el año pasado, ya comenzó a hacer cambios en las herramientas y en los instrumentos. Y en septiembre, ya para finales de septiembre, primera semana de octubre, salió la resolución directoral 023, en la cual se definía que solamente deberían haber 19 documentos para comprometer, ya no los 230 que existían en el sistema SEAP. Solamente 19 documentos para comprometer, ya no más. Y ahí ya no encuentran el famoso documento oficial de compromisos, memo interno para comprometer, porque muchas entidades acostumbrábamos a sacar con un memo interno, comprometíamos, devengábamos y girábamos, y sacamos 10, 15, 20, 30, 40 mil, 50 mil soles, una región 15 millones de soles, ¿no? Y el dinero lo teníamos y no teníamos nada que hacer, simple y llanamente por el temor a de perder el recurso, a perder el marco, a perder el ordinario. Ya no es así. El Estado solamente consume o gasta contra una contraprestación. O sea, yo doy algo porque alguien me va a dar algo. No hay otra forma. No hay otra manera. Y dentro de esos documentos, por favor, aquí sí, lo que no lo hemos visto, interioricémonos. ¿Por qué? Porque tengo acá resumen anualizado de retribuciones, de CAS, resumen anualizado de personal, resumen anualizado de pensiones, ¿no? Planilla de viático, planilla de propinas, orden de servicio, orden de compra, convenios y contratos. Y finalmente el tema de el dispositivo alto legal de administración que me permite comprometer con una resolución titular, administrativa, ministerial, decreto supremo, ley, etcétera, etcétera, siempre y cuando exista la norma. Ya no hay más documentos para comprometer. Y aquí, por favor, grabémonos porque ya el ejercicio se arma en base a esto, para pensiones, para personal, para CAS y para otros conceptos. ¿Ok? Entonces,
4 conceptos: no PPTM, no calendario, certificación, compromisos anualizados, y estos son los únicos documentos que vamos a utilizar para poder hacer compromisos anualizados. ¿Ok? Entonces, al desaparecer esas herramientas, la Dirección General optó por crear una nueva, que es la denominada Programación de Compromisos Anualizados, PCA. ¿Ok? Programación de Compromisos Anualizados, PCA, que es un instrumento de programación presupuestaria. ¿Ok? Aquí muchos estamos metiéndonos ya en el tema de la programación, porque programación, ¿qué es? Programamos planillas, programamos el plan anual de adquisiciones, programamos los cuadros de necesidades, programamos las inversiones, todo es en base a una programación. Es por eso que quien ya está trabajando en este momento, lo que está haciendo es una priorización de las metas hacia el PCA, y dentro de esas metas tiene que ver qué adquisiciones van a hacer. Entonces tiene que mejorar los planes anuales de adquisiciones, entonces tiene que hacer una correcta programación de los planes anuales, una correcta programación de las inversiones. Entonces, como techo máximo, ¿ok?, de programación del gasto público, ¿qué es lo que estamos buscando con ella? El objetivo es tener un monto máximo a comprometer de la entidad. O sea, hemos tenido un marco presupuestal, ya fue aprobado por la ley ya me determina un techo por fuente de financiamiento. El PCA es un techo máximo a poder comprometer, ¿ok?, a comprometer con cargo, obviamente, a ese marco presupuestal, ¿ok?, con cargo al marco presupuestal. Entonces, tengo un marco presupuestal y tengo una PCA, que vuelvo a repetir, en ese momento es un techo máximo para hacer compromisos. No es necesariamente igual al marco. No es necesariamente igual al marco. Sí puede ser igual al marco, pero normalmente lo que se ha asignado es un monto menor al marco presupuestal aprobado para la institución. Vuelvo a repetir, esto va a ir incrementándose previas evaluaciones trimestrales que va a hacer la DGPP en coordinación con DGAES para evitar todos los conflictos que ya Rodolfo lo ha señalado. ¿Ok? Entonces, no nos asustemos, nadie les ha recortado marco, nadie les ha recortado presupuesto, pero en ese momento no me pidan todavía PCA si ni siquiera han comprometido un sol de su marco presupuestal. Veamos, avancemos en su ejecución, veamos cómo nos vamos comportando en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y en base a eso ya se tomarán en consideración, vuelvo a repetir, con el marco macroeconómico, con lo que dice DGAES, con lo que dice las reglas de juego, ¿no?, de la política fiscal en el Perú, se irán incrementando dadas las posibilidades de estos PCA. ¿A qué afecta o a quién aplica? Aplica al gasto corriente, obviamente en sus genéricas que involucra, y al gasto de capital, tanto del gobierno regional, del gobierno nacional y gobierno local. En esta oportunidad ya hemos traído a los gobiernos locales. Mañana terminamos con el nacional, jueves y viernes comenzamos con los gobiernos locales y gobiernos regionales. También ya entró a la danza de un solo sistema el gobierno local, porque también ya era hora de paso. No podíamos tener dos sistemas diferenciados. ¿Qué es lo que persigue la PCA? Decíamos, el cumplimiento de las reglas fiscales. Hay una regla de consumo y una regla de déficit que al menos para el primer semestre se ha definido en un crecimiento máximo de 0.4. ¿Cómo se ha determinado el PCA? ¿Cómo se ha determinado el PCA? Decíamos, lo hemos determinado en base a la información de la programación que nos han entregado las entidades, ¿no? El nacional y el regional ha hecho una programación en el mes de diciembre, la ha transmitido y en base a eso se ha hecho el análisis, se ha conjugado con el termo del marco macroeconómico multianual y se ha revisado cómo han hecho las ejecuciones del año pasado. En base a proyecciones de ejecuciones, a la programación que nos han entregado, más el marco macroeconómico, ya se ha determinado un techo de lo que es la programación de compromisos anualizados y se les ha hecho entrega a cada entidad. ¿Quiénes lo han definido? Decíamos la DGPP con la entidad, la dirección que maneja el marco, en este caso la Dirección de General Asuntos Económicos y Sociales del MEF. ¿Cuándo lo vamos a actualizar? Obviamente de manera trimestral. Ya la directiva
por defecto nos da alguna forma de modificar, ¿no? Transferencias, por ejemplo, que hacen algunas entidades, llámese SIS, a gobiernos regionales y locales. Es automático, transferencias que se tienen que hacer a través de transferencias financieras que no solamente es el Seguro Integral de Salud, INDECI, PCM, vivienda, ¿no? Esos son ya conceptos automáticos de lo que significa incrementos en PCA en la entidad que recibe la transferencia. Hay conceptos de emergencia, hay conceptos de si saco transferencia de la reserva financiera, si saco recursos de la transferencia financiera para asignarse a los pliegos, obviamente que tiene que gastarlo, obviamente que debe de haber un incremento de la PC. Todos esos conceptos ya están en la directiva y pueden modificar el tema antes de la evaluación trimestral. Obviamente que si las entidades entre enero, febrero y marzo, que asumo no debería de ser así, comienzan a pedir incremento de la PCA, la Dirección General evaluará y dará la pertinencia del incremento, dependiendo, vuelvo a repetir, de los 3 parámetros que hemos dicho: el marco, el crecimiento y cómo va su ejecución. Entonces, ¿cómo se determinó el PCA? El PCA se determinó de la siguiente manera. Teníamos un marco presupuestal inicial, ¿no?, que es el PIA, aprobado por ley, y obviamente al siguiente día que hicimos nota, si el mismo día que aprobaron la ley, y ustedes aprobaron su presupuesto institucional y tuvieron que hacer modificaciones, se convirtió en ese mismo momento en su PIN, ¿no? Porque el PIN ya es un reflejo del inicial más sus modificaciones. Decíamos, se hizo la proyección de los ingresos y gastos, y sobre esa base, ¿no?, más la programación de ustedes, se aprobó lo que es el PCA, la programación de compromisos anualizados. Esta programación tiene esas características, ¿ok? Decíamos, es una asignación total máxima a comprometer, ¿ok? Tengo un marco, pero la Dirección General me dice, ok, tienes el marco de 100, pero en este momento, de acuerdo a la evaluación, tú puedes comprometer hasta 95 a partir de mañana, y lo tienes de entre el 3 de enero hasta el 31 de diciembre. No te planteo un mes, no te planteo un trimestre, no te planteo cuánto. Tú comienzas a hacer los compromisos cuando tengas la obligación. En otras palabras, cuando tengas la planilla, en otras palabras, cuando tengas el contrato, en otras palabras, cuando hagas tu orden de compras u orden de servicio, o ya asumiste compras y bienes de tu entidad. ¿Ok? Entonces, tenemos la asignación a comprometer en el año. Esta asignación es a nivel de pliego presupuestario. ¿Eso qué implica? Que si la entidad, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, recibe a nivel de pliego, él tiene que hacer la distribución entre todas sus unidades ejecutoras. Se supone que la entidad OPP, que la entidad pliego, llámese Ministerio de Educación, tiene que hacer la distribución entre todas sus unidades ejecutoras. Se supone que en esa distribución él tiene que garantizar que lo que le está dando le permite la operatividad de la unidad ejecutora. Y no solamente la operatividad, sino que con el recurso que él se le asigna, él puede lograr la prestación de todos los bienes y servicios que necesita para operar y para entregar a la población. ¿Ok? Si la entidad OPP del pliego presupuestal considera pertinente, así como nosotros, al hacer evaluación de sus unidades ejecutoras, quedarse o distribuir al anterior o modificar entre sus unidades ejecutoras, la puede hacer. Lo puede hacer. Lo mínimo que debe asignar es el recurso que garantice la operatividad, las adquisiciones y las prestaciones de los servicios de cada una de sus unidades ejecutoras. ¿Ok? Ese es el negocio de la OPP. Y obviamente es por toda fuente de financiamiento y genérica del gasto. Eso implica que ya la Dirección General de Presupuesto Público no solamente asigna recursos o techos o montos o parámetros para recursos ordinarios, sino por toda fuente de financiamiento. Por toda fuente de financiamiento. O sea, también le dice cuánto debe de tener como techo máximo para gastar en directamente recaudados, en donaciones o en operaciones oficiales de endeudamiento. O en el determinado, llámese al interior, ¿qué cosa? El canon, el fondo común, los impuestos municipales, ¿no?, participaciones, etcétera, etcétera. ¿Puede ser incrementada previa evaluación? Sí. O sea, si la